Esto es Torre Fuerte. Continuando con la serie, Contracultura del Reino, escucha el mensaje, La paz del reino contra la hostilidad del mundo, con el pastor David Pedraza. Estamos presentando la serie Contracultura del Reino. Contrastamos las propuestas del mundo con las del reino de Dios. Hoy nos toca abordar el tema de la paz contra la hostilidad que el mundo promueve. Nos referimos a la diferencia que existe entre aquellos que están conciliados en armonía con su entorno, en contraste con aquellos que parecía que están obligados a permanecer, así como que están a fuerzas. Así lo manifiestan. La palabra paz en la Escritura tiene diferentes usos. Aparece más de 370 ocasiones. Paz como un saludo o un buen deseo. Paz como un mensaje o una intención del mensaje. Paz como un don del Espíritu Santo. Paz como una cualidad del carácter de Dios. Paz como un anhelo expresado. Y bien, esto puede ser respecto a Dios, respecto al prójimo, respecto a uno mismo, de la misma manera también con la esperanza futura. El día de hoy vamos a hablar de la paz como una forma de conducirse o como el resultado de ello. ¿Por qué es relevante este tema de la paz? Según el Comité Internacional de la Cruz Roja y las Naciones Unidas, existen actualmente alrededor de 50 diferentes guerras en el mundo. Las más conocidas, la guerra de Rusia y Ucrania, Medio Oriente, Israel, Hamás, Líbano, son las más conocidas. Pero también en África hay guerras civiles en Sudán, Somalia, Burkina, entre otros. En Asia hay conflictos en India, Pakistán y Myanmar. Y si vamos a los conflictos más locales, nuestro país ostenta cifras que no son para nada motivo de orgullo. Hemos prácticamente normalizado temas en los noticieros como robos, secuestros, desapariciones, asesinatos. Y si eso no llena los noticieros, tenemos una buena dosis de noticias políticas con las diferencias y pleitos entre ellos. Pero lastimosamente, en los círculos más cercanos, las cosas no son tan diferentes, son similares. Conflictos, problemas, desacuerdos, demandas, violencia, agresiones, etc. Estoy hablando ya posiblemente de la colonia donde vivimos, conocidos, áreas laborales, nuestros familiares, la iglesia y hasta en la misma familia. Los intereses por los cuales la gente se involucra en conflictos, paradójicamente son muy similares, desde los intereses de los grandes países hasta los intereses en las familias. Son básicamente los mismos. No, ¿cómo crees si en mi casa no hay petróleo? Los intereses son los mismos. Orgullo, egoísmo, avaricia, control, poder. Y cuando lo vemos así, nos damos cuenta de que no somos tan evolucionados como decimos ser, porque los changos se pelean por los plátanos, es decir, por alimento. Nosotros nos peleamos por cosas más sutiles. Ya sea a nivel país o a nivel personal, se ha elegido adquirir la referencia de la hostilidad que ofrece el mundo en lugar de la paz del reino de Dios. Y si usted ya eligió por los intereses de la hostilidad, esta prédica será un desperdicio de tiempo para usted, porque hablaremos de la paz del reino de Dios, que contrasta todos los intereses que promueve el mundo, a los cuales los hijos de Dios elegimos no adoptar. Hablaremos de 6 áreas o 6 entornos para honrar la paz del reino por encima de la hostilidad que promueve el mundo. Vamos al primero de ellos. ¿Cómo tener paz ante las agresiones? ¿Cómo tener paz ante las agresiones? Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12, y voy a leer desde el verso 17. Las agresiones directas que recibimos es nuestra referencia. Dicho sea de paso,
aquellas por las cuales en condiciones normales buscaríamos venganza, pleitos o violencia. Cualquier cosa que me lleve a rescatar lo que considero perdido: bienes, testimonio, dignidad, reputación, etc. Pero en las condiciones espirituales tenemos un llamado más sublime. Romanos 12, 17. Dice así: no paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, están en paz con todos los hombres. No se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Puedo ver al menos 5 consejos que este pasaje nos da respecto al tema de cuando somos agredidos. Dice primero: no paguen mal por mal. El llamado es a no convertirnos en aquello que tanto daño nos ha hecho. La persona que nos agrede posiblemente lo hace porque está dañada. Ellos. ¿Y nosotros? Nosotros ya no. Hemos sido lavados por la sangre de Cristo y por lo tanto podemos responder por quiénes somos y no responder por lo que nos provocan, por lo que ellos hacen. Mi identidad controla la forma en la cual yo respondo, de modo tal que si yo entiendo mi identidad en Cristo, puedo no responder como la persona me está provocando. Ese es el llamado que tenemos. Porque cuando nosotros respondemos de la misma manera, nos estamos rebajando al nivel de ellos. Estamos llevando nuestro vínculo, nuestra relación a un término mucho más, permítamelo decir, más animal, más terrenal, más irracional. Y a veces muchos de nosotros llegamos a este tipo de conflictos. Dice: en lo que dependa de ustedes, no justificar nuestro proceder, porque nuestro llamado que tenemos es otro. Nosotros, la Iglesia de Jesucristo, somos mensajeros de paz. Dice que dejemos lugar para la ira de Dios. Si pensamos en la justicia, recordemos que el reino de Dios es injusto en muchos aspectos y nos conviene que así sea. Vivimos del beneficio de la injusticia del reino. De otra manera, no habría perdón. Porque el perdón es tremendamente injusto. ¿Bajo qué parámetro podemos decir que es justo que la víctima sea la que pague por el daño? Bueno, eso es lo que dice el perdón. La víctima es la que paga. Por eso Jesucristo fue a la cruz. Porque Él es el agredido y Él es el que paga. Y si hablamos de cosas como la gracia o la misericordia, bueno, ya entendemos que la premisa primaria es que el reino de Dios es injusto. Así que dejemos de establecer estos parámetros donde agarramos nuestra bandera de la justicia y buscamos establecerla en todo contexto y toda relación, cuando nosotros somos beneficiados aún hasta de la injusticia. Dice el pasaje que haremos que ascuas de fuego se amontonen sobre su cabeza. Básicamente es: tu testimonio hará que se avergüencen. El concepto significa que nuestro proceder sea un testimonio para nuestro agresor hasta que ellos no tengan forma de levantar el rostro frente a nosotros. Como decimos coloquialmente, que se le caiga la cara de vergüenza. Eso es lo que está diciendo. La forma en la que tu enemigo actúa, eso no lo puedes cambiar, pero sí puedes cambiar la forma en la cual tú actúas. Y haciendo eso, harás que se le caiga la cara de vergüenza. Termina el pasaje diciendo: vence el mal con el bien. Un hermano de nuestra iglesia hace algún tiempo recibió una terrible noticia. Llamaron a su casa para avisarle que habían asesinado a su hija, una mujer ya mayor, alrededor de los 40 años,
pero pues al fin hija. Y por supuesto que ellos estaban viviendo un terrible dolor. Todo lo que representa haber perdido un ser querido y de la manera en la que lo perdieron. Recuerdo sus palabras de este hermano, marcaron mi vida para siempre. Yo le pregunté una pregunta genuina. Oye, ¿y qué sabes del caso? ¿En qué va el caso? ¿En qué va la investigación? Digo, una pregunta no necesariamente morbosa, realmente quería ofrecer apoyo en ese sentido. Y él me contestó de la siguiente manera: no quiero saber absolutamente nada de ello. Decidí no saber. Decidí dejar ese caso en las manos de aquel que puede hacer justicia. Todo lo que pudiera hacer no va a regresarme a mi hija. Ella ya falleció. Ella no va a regresar. Ella está en la presencia de Dios. Y cuando comparo esto a la luz de, por ejemplo, conceptos como las madres buscadoras, que no estoy minimizando el dolor que están viviendo, lo que estoy haciendo manifiesto es la forma en la cual dos familias tratan con uno de los duelos más difíciles que puede existir. Me pregunto, ¿quién de los dos puede tener más paz? ¿Quién puede tener más paz? ¿Aquel que vive exigiendo una justicia que no va a encontrar? ¿O aquella persona que decidió dejar eso en las manos de Dios? ¿Cuántos conflictos, cuántas familias, cuántas amistades, cuántos matrimonios serían rescatados al considerar esta forma de responder ante las agresiones? Segundo aspecto, ¿cómo tener paz en medio del abandono? Porque cuando el agresor es directo, bueno, hay un problema. Pero ¿cómo tener paz cuando esa agresión es indirecta? Resulta más una forma pasiva de agresión. El ejemplo de referencia es el caso del matrimonio, un tema sensible y muy delicado. Dios nos va a ayudar a salir de este problema por su palabra. Vayan conmigo a 1 Corintios 7, por favor. 1 Corintios capítulo 7, verso 12. 1 Corintios 7, 12. En el contexto del matrimonio dice Pablo: a los demás digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera nuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Verso 15. Pero si el incrédulo se separa, vaya, ruegue, haga todo lo que sea necesario, ofrezca obediencia, sometimiento absoluto, tolere su pecado, humíllese, permita que le agreda, permita que le falte el respeto. ¿Eso dice el texto? Algunos ya estaban buscando qué pasó con mi Biblia, ¿no? El pastor trae otra versión. No, eso no dice el texto. Pero ¿cuántas veces repetimos esto una, otra y otra vez? Tengo que estar, está haciendo un conflicto, está haciendo un problema enorme ahí. No, pero es que tenemos que estar. Y lo único que te haces es estar en una olla bajo presión. El llamado es a desarrollar la capacidad de dejar ir, de soltar, de liberarse. Hay muchos hijos de Dios que han hecho su parte, pero lamentablemente están unidos a una persona sin temor de Dios. Y esa persona no honra el pacto matrimonial. Y usted lucha constantemente entre qué es lo correcto. Dice el verso 15, la palabra nos da la respuesta. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. La conclusión de esto dice, porque nuestro llamado sublime es: a paz nos llamó el Señor.
Y esto podría aplicar en otros contextos donde no hay voluntad de permanecer. La familia, el trabajo, la iglesia, el llamado es el mismo. Estemos en paz. ¿Por qué? Porque si tú fuerzas una relación que ya está agotada, donde ya no está el vínculo, donde ya no está la relación, y la fuerzas por permanecer, va a salir la peor versión de cada uno de nosotros, donde vas a lastimar, donde vas a agredir, donde vas a ofender. Y como dice el otro, nada más por molestar. Y entonces vas a gestionar una relación donde se va a hacer mucho daño. Mucho daño. A paz nos llamó el Señor. Ya no tienes una vinculación en la iglesia donde estás. Perfectamente entendible. Ya no estás tranquilo en el trabajo donde estás. Empecemos a orar por las estrategias adecuadas para generar un cambio que sea de bendición. Pero no te tienes que quedar forzosamente ahí hasta que las cosas terminen de la peor manera. Algunos me dicen, no, es que Dios odia el divorcio. ¿Y Dios ama que se estén peleando como perros y gatos en casa? ¿Y Dios ama que se griten, que se falten al respeto y que se avienten las cosas? ¿Y Dios honra que se recuerden a la familia completa, empezando por la mamá? Es que Dios honra el matrimonio. Y pregunto, ¿y eso sería un matrimonio? ¿Cómo tener paz en medio de las agresiones, en medio del abandono? Tercer concepto, ¿cómo tener paz en medio del afán? El texto posiblemente lo conoces, Filipenses capítulo 4, verso 6. Por nada estén afanados, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El llamado de Dios, cuando estamos enfrentando afán, es a dar a conocer nuestro sentir al Señor, agradeciendo la respuesta que Él nos dé, independientemente de cuál sea. Porque algunos hasta nos levantamos en pleito contra Dios porque no hace lo que queremos, ¿verdad? Me han contado, el primo de un amigo, dicen que así es. Dios no hace como yo le oré. Bueno, entonces habrá que conocer algo que se llama soberanía divina. Pero a veces nosotros, es que yo le dije a Dios que... pues perdón, discúlpame que Dios no te haya obedecido. La idea que el mundo ofrece es que luches por obtener aquello que buscas. Que te pelees con quien sea necesario. Y si te tienes que pelear con Dios, peléate con Dios. Buena idea, mala aplicación. Si aprendemos a descansar en Él, entonces nuestro corazón, dice el texto, que estará en paz y a salvo. Aquí sería todo un tema de enseñanza donde hay otros conceptos que tendríamos que aprender también. Hay un elemento fundamental del contentamiento, hay un tema fundamental de la mayordomía, hay un tema de la visión de eternidad, de las promesas del reino y por supuesto la soberanía divina, entre otras cosas, para ser librados del afán. En este tema podríamos aprender mucho al respecto. ¿Cómo tener paz en medio de las agresiones, del abandono, del afán? ¿Cómo tener paz en medio de la aflicción? Y yo sé que para la altura de este tema ya están teniendo claro por dónde vamos. El mundo ofrece una paz muy diferente a la que ofrece Dios. Para hablar claramente, hablemos de este tema muy complicado. ¿Cómo tener paz en medio de la aflicción? Tal vez después de las agresiones puede ser el tema más complicado para nosotros, donde respondemos de manera equivocada. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros nos encontramos en una condición de aflicción donde nos hace sumamente vulnerables. Si usted está viviendo una situación de aflicción, su grado de tolerancia, por supuesto, se reduce considerablemente. Su capacidad de adaptación o de vivir en la adversidad se reduce considerablemente. Es perfectamente entendible. Si usted está batallando con algunas cosas en su vida, por supuesto que las cosas van a ser diferentes, nuestro grado de tolerancia va a bajar.
Y cuando nos sentimos acorralados, agredidos, pues respondemos muchas veces agresivamente. Basta con haber dormido mal, te paraste tarde, saliste corriendo, se le olvidó algo al hijo, tuviste que regresar a la casa, no has salido ni de la colonia y ya vas así. Y para esto hay algún acomedido que maneja como poblano. Y en ese momento surge Godzilla, ¿no? Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Así de claro. Dos elementos que confirman este pasaje. Primero, vamos a permanecer bajo aflicción. ¿Cómo, Jesús? ¿No es aquí donde nos prometes que vas a hacer todo lo necesario para que vivamos bien contentitos y libres de toda aflicción? Pues no. Lejos de eso, nos confirma que es parte intrínseca de la vida. Así como comer, reír, sudar, también viviremos aflicción, como la lluvia de temporada, el frío o el calor. Va a suceder y no hay nada que podamos hacer para evitarlo. Así que esto contradice la teología propuesta por algunas corrientes que dicen que hay que evadir el sufrimiento, y podemos afirmar que cuando lo presentan así, básicamente son herejías. Porque el mundo, dice la Escritura, viviremos aflicción. Parte de la vida incluye dolor, cansancio, pérdida, enfermedad, agresiones, ya mencionamos ello, traición. Así que por favor, no andemos por el mundo pensando que todo esto no va a acontecer. Más bien preparémonos para el momento en que habremos de hacerlo. ¿Cómo le ha ido con las lluvias? Ya 2 semanas estamos más tranquilitos, pero ¿cómo le fue el mes pasado con las lluvias? Complicaditas, ¿verdad? Algunas de ellas bastante fuertes. Ok, ¿qué podemos hacer para evitar las lluvias? ¿Qué dancita? ¿Qué danza? ¿Qué ritual hacemos? ¿Qué cuchillo clavamos? ¿Qué hacemos para que no llueva? Nada, no podemos hacer nada. Así que en el mejor de los casos, nuestra área de oportunidad está en desarrollar la capacidad para que las lluvias afecten lo menos posible. ¿Me estoy dando a entender? Si sabemos que va a llover, si ya vimos que está renublado, si ya vimos que están los rayos, si ya hasta huele la humedad, bueno, prepárate. Si sabes que va a llover, llévate un paraguas. Si sabes que va a llover, zapato más alto. Si sabes que va a llover, un impermeable. Si sabes que va a llover, sabes que hay calles por las que no hay que pasar, ¿verdad? Los que viven aquí por Camino Real saben que la entrada de Zabaleta a Camino Real no es para pasar por ahí cuando llueve, ¿verdad? Ya lo sabemos. Ya saben que hay muchos entronques, de acuerdo por donde vives, que no debes de circular por ahí porque se inunda. Ah, no, yo voy en el nombre del Señor. ¡Qué necesidad! Y luego ahí están llorando porque luego ni el seguro quiere valer con las inundaciones de los carros, ¿verdad? Bueno, no vas a cambiar nada, prepárate. Y así como hablamos de la lluvia, podemos lidiar con algunas cosas. Hay goteras en tu casa, hay que impermeabilizar. Bueno, preparémonos espiritualmente. Utiliza tu paraguas espiritual, utiliza tus botas, utiliza las condiciones de prevención. Si sabes que por ahí se inunda, si sabes que al hermano le dicen el cerillo, porque un raspón y se prende, si ya sabes, ¿para qué le buscas? ¿Para qué le buscas? Prepárate. ¿Por qué? Porque la temporada de lluvia dura un periodo de tiempo al año, pero la temporada de aflicciones es más larga que la de lluvias.
prepárate. Si sabes que van a pasar, a paz nos llamó el Señor. No pretendo ser insensible a todo esto, Dios sabe, no es mi intención, pero en ocasiones vamos por la vida con esa idea equivocada que alguien nos vendió de que no habrán de suceder estas cosas. El segundo principio del pasaje de Juan 16 nos pide que confiemos en Él. La respuesta de Dios en medio de todo esto es: confía, y ya. Eso es todo. No tiene que ver con el hecho de si hiciste tu devocional, si oraste, si estuviste en la iglesia esta semana, si serviste en un ministerio, si ofrendaste, porque aunque hagamos todo esto, aún así tendremos la posibilidad de vivir aflicción. Y la única respuesta al respecto es tener presente en este momento de dificultad que el Señor ha vencido al mundo. Y que en la medida que esto sea una realidad de nuestra vida, entonces tendremos paz. Así que la paz puede estar presente en medio del conflicto, en medio de la aflicción. No depende de la circunstancia, depende de aquel que ha vencido al mundo. ¿Cómo tener paz en medio de agresiones, abandono, aflicciones? ¿Cómo tener paz en nuestro andar espiritual? Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Dice así: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Existe demasiada enseñanza en este pasaje, me enfoco exclusivamente en el tema que nos ocupa. El llamado a nuestro proceder espiritual, que debe de ser conforme a la vocación con la cual hemos sido llamados. Es lo que dice el pasaje. ¿Y qué es esa vocación? Afortunadamente el pasaje nos da la respuesta. Nos lo explica para que no nos perdamos e imaginemos cosas. ¿Qué significa andar conforme a la vocación? En humildad, en mansedumbre, soportándonos unos a otros, en paciencia, en amor, en unidad. Porque si aplicamos todo esto, las relaciones que tendremos con nuestro entorno serán de fruto de paz y traerá paz a nuestras vidas. Tal vez a usted le ha pasado esta historia, como que conocen a esa persona que a donde quiera arma bronca. No piense en alguien en particular, mejor piense en primera persona. Esa persona que llega al trabajo y llega diciendo: wow, este trabajo es increíble, a los 3 meses ya se peleó con fulanita, ya se peleó con el jefe, ya está viendo a dónde se va y al ratito ya está cambio de trabajo. Y llega al nuevo trabajo y en el nuevo trabajo este sí es el bueno, allá era el problema. Llegan al nuevo trabajo, 3 meses después ya se peleó con fulanito, ya tiene problemas con su jefe, ya le están descontando, ya está batallando y entonces dice: este no es el problema, hay que ir a otro trabajo. Y así en 3 años ya cambió 5 empleos. ¿Le ha pasado? Y entonces, por regla de constante, ¿qué ha sido constante en los 5 empleos? Él es el problema. Y entonces no importa dónde vaya, él va a ser el problema. Va a tener problemas en su trabajo, va a tener problemas en sus relaciones interpersonales, va a tener problemas en la iglesia, va a tener problemas en con su familia, va a tener problemas en donde quiera. Él es la constante, él es el problema. Y donde no resuelva esto, mientras no se arregle ese conflicto interno que tiene, que está provocando esta disociación, en donde se presente va a tener conflictos con otras personas. Y por eso se cambian de iglesia cada 2 años, ¿verdad? Digo, me han contado. Cuando estaba chavo trabajaba con un compañero. El compañero le encantaba sus viajes y tomaba de los buenos. Se aventaba su viaje y se salía a la calle
a ver con quién se peleaba. Así, era su diversión. Entonces andaba entonadito y se salía a buscar pleito. Y así desquitaba su coraje. Y así resolvía su conflicto de que su papá lo abandonó, de que vivió una infancia difícil, lo que sea. Peleándose con todo mundo. Digo, y es entendible, no conoce a Cristo, estaba bajo los efectos de una droga. Algunos de nosotros ni necesitamos, estamos en Cristo, no necesitamos droga, y así vamos por el mundo, viendo con quién nos peleamos. Sexto, Juan 14. ¿Cómo podemos tener paz en medio de agresiones, abandono, afán, aflicciones? ¿Cómo tener paz en un andar espiritual? La respuesta está en el último pasaje de hoy. La provisión de Dios para poder vivir en paz en su reino en lugar de la hostilidad del mundo. Dice así, Juan 14, 26. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. ¿Qué va a hacer? Nos va a enseñar. Y les recordará todo lo que se ha dicho. ¿Qué va a hacer también? Recordar. Enseñar y recordar todo. La paz les dejo, mi paz les doy. Ya no la doy como el mundo la da. El mundo enseña hostilidad. No se turbe su corazón ni tengan miedo. Si le decimos a una persona que logre tener respuesta de paz en medio de agresión, abandono, afán o aflicciones, por supuesto que en sus propias capacidades es muy complicado. Pero un hijo de Dios tiene al Espíritu Santo, es enseñado por Él y le recuerda aquello que es importante. Y en el momento en que va a empezar el conflicto, que traes ese espíritu de moler, esa consigna de molestar a la gente, en ese momento va a salir este asunto de, hey, ¿qué quieres lograr de esto? Si me permiten la analogía, surgirá el angelito y el diablito, ¿no? Hey, ¿a dónde vas con esto? ¿Qué quieres lograr con esto? ¿Para qué haces este comentario? Y el Espíritu Santo te va a guiar, va a llegar esa convicción de decir, no tiene sentido que digas lo que vas a decir. No tiene sentido que contestes de esta manera. No tiene sentido que te burles de esta forma. No tiene sentido que hagas esto, aquello. Tú lo sabes, te das cuenta. Tienes un instante, pero ese instante se pasa tan rápido. Un hijo de Dios tiene el Espíritu Santo, es enseñado por Él y le recuerda aquellas cosas que son importantes. Entonces puede gozar la paz de Dios y puede estar reconciliado con su entorno. Y eso destruye todo miedo y toda turbación. El miércoles, hace 2 semanas, predicaba acerca de un tema que llamamos la libertad del que se rinde. Fue el 26 de junio, me parece. Y les decía, en ocasiones es mejor perder que ganar. En ocasiones es mejor perder que ganar. Les invito a escuchar esta prédica, creo que va a ser de bendición en su vida. Es un buen ejemplo del tema que estamos hablando, porque cuando pasamos por alto la agresión recibida, cuando entendemos que el abandono no es el fin de todo, cuando entrego ese afán en las manos de Dios, o cuando soy consciente de las aflicciones de la vida, entonces puedo tener un andar espiritual en la paz de Dios. Puedo tener un andar espiritual que honra y glorifica a nuestro Dios. No te puedo explicar la tremenda tranquilidad que representa el saber que tú puedes andar por todo lugar con la frente en alto porque no tienes conflicto con nadie. Y puedes experimentar el fruto de todo eso. Bien, el mundo nos ofrece un contraste y lo hemos puesto en contraposición de lo de Dios. El mundo dice que la paz tiene que ser inmediata. La paz de Dios dice, hay procesos que hay que cumplir. El mundo dice que nunca puede ser posible la paz en medio de dificultades. Dios dice, puede haber paz en medio de la tormenta. El mundo dice que es la ausencia de guerra. La paz de Dios está en cualquier circunstancia.
La paz del mundo son metas para alcanzar. La paz de Dios es una forma de vivir. El mundo no conoce o no reconoce debilidades. La paz de Dios reconoce errores y se arrepiente. La paz del mundo busca sus necesidades. La paz de Dios busca servir a otros. Es la aprobación de otros lo que buscamos en el mundo. Y en la paz de Dios es la que buscamos, la aprobación de Dios. Una es individual, la otra es una visión del reino. Un buen resumen del día de hoy. Concluyamos. 6 contextos donde podemos tener paz. 6 áreas que hemos hablado. Agresiones, abandono, afán, aflicción, andar espiritual y la ayuda de Dios. En una ocasión, un grupo de padres estaban hablando entre ellos acerca de cuál debería de ser el actuar correcto cuando nuestro hijo recibe una agresión en la escuela. ¿Ven que ahora está el bullying con todo? Bueno, ¿cuál debería de ser la instrucción a nuestro hijo que ha recibido una agresión en la escuela? Y tal vez no lo reconocemos fácilmente, pero puede ser que algunos papás pensarán que la mejor forma de responder es que se defienda, que también ataque, que haga uso de la violencia. He visto a padres que instruyen por la violencia, hasta amenazan al hijo. Mira, si no se la partes, cuando vengas yo te la parto a ti. He escuchado a padres que están orgullosos de que su hijo es la reencarnación del Canelo. He visto a padres que justifican a sus hijos ante las autoridades. Es más, si te expulsan, te llevo de paseo, porque hiciste lo correcto. Y yo le invito a reflexionar en esto. Lo que estamos haciendo en esto que parece no tan agresivo y no tan dañino, le estamos enseñando a nuestros hijos a establecer un precedente que servirá de referencia futura. Porque lo aprendió en casa, entre hermanos, en la escuela, en los videojuegos. Ven que ni hay violencia en los videojuegos, en las películas, con las personas del sexo opuesto, en las discusiones que vio entre los papás. Y bueno, ¿por qué nos quejamos de un mundo que honra la violencia? ¿Por qué nos quejamos de un mundo que habla de la hostilidad cuando nosotros mismos estamos entrenando a este mundo? Cuando nosotros mismos estamos promoviendo este tipo de cultura. Cuando nosotros mismos estamos creando esta atmósfera. Y posiblemente al compañero de la clase le pudo romper la cara. A ver si puede con la esposa. Porque ya aprendió. ¿O qué tal con el agente de tránsito? Y cuando vemos a 2 seres humanos que se abren el coche y bajan un bat para agarrarse a golpes, yo digo, híjole, mejor evolucionemos a los changos. ¿Me estoy explicando? Regresamos a la parte más irracional de nuestra forma de ser. Hemos enseñado una cultura que va en contra del reino. Y entonces cuando hablamos con los jóvenes y les decimos, hay que poner la otra mejilla, me dice, no me checa. Tengo un desliz entre el audio y el video. Porque me dices que le rompa la cara y la Biblia dice que le ponga la mejilla. Porque después crecemos y estamos en un tribunal peleando por cosas. Cuando la Escritura, 1 Corintios 6, dice, ¿no debieras más bien sufrir el agravio? Porque cuando dice la Escritura que vayas más allá de aquel que te agrede, nos suenan como cosas irreales a nuestro andar espiritual, porque hemos enseñado una cultura de hostilidad muy ajena a la cultura del reino. Y lo hemos enseñado desde las más básicas edades, que por supuesto cuando son adultos solo cosechamos lo que hemos sembrado. Padre, ayúdanos. Necesitamos de tu Espíritu Santo para que nos enseñe y nos recuerde
todo aquello que tiene que ser diferente en los hijos de Dios, en aquellos que hemos nacido de nuevo, que estamos contra cultura. El mundo quiere ofrecer esta hostilidad, pero nosotros, Señor, queremos vivir esa paz de Dios. Ayúdanos, Padre. Enséñanos, Señor. Necesitamos desaprender tantas cosas que hemos visto en nuestro entorno, porque de otra manera, Señor, seguiremos teniendo estos conflictos en todos los lugares en donde estemos, porque el problema no es el lugar, el problema no es la provocación, tal vez el problema soy yo. Tal vez estoy tan lastimado, tan dañado, que la única manera que pienso que es protegerme es agrediendo. Padre, por favor, toca los corazones de aquellas personas que están lastimadas y dañadas. Solo tú puedes sanar su corazón para que ellos entiendan que la violencia, la agresión, la hostilidad para nada es una respuesta. Al contrario, manifiesta exactamente lo opuesto de aquello que somos llamados a hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 22 22 25 30 46 o escríbenos al correo info@torrefuerteid.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteid.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes, Facebook, ID Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram. Torrefuerte ID. Dios te bendiga.